Hoy hablaremos sobre sangre de toros y machos cabríos, un tema muy importante porque recuerden que estamos entendiendo el sacrificio y cuán importante es esto para el tema de las profecías, pues en el libro de Apocalipsis ya se nos habla sobre esto cuando se nos menciona el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde el principio del mundo, y es importante que podamos ir profundizando en esta temática, así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos permite aprender, crecer en el conocimiento del gran plan de salvación y cómo esto en realidad permea todo el tema de las profecías en la Biblia. Ayúdanos a poder ser sensibles a tu palabra en este tema. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy, Pastora Ani Perla, en nuestro estudio de la lección, hay una pregunta que sí es una pregunta importante, considerando que ayer ya veíamos que a Dios le interesa el corazón de las personas, tanto que el Señor incluso llega a momento a decir, si no lo hacen de corazón, pues no me traigan estas ofrendas, estos sacrificios, no funcionan. Y sin embargo, en toda la economía judía hubo miles de sacrificios, y luego se nos dirá, el autor de Hebreos nos dirá, que al final esto no podía salvar a nadie, no podía redimirlos del pecado. Y entonces la pregunta surge ahí es, si no podía redimir a nadie, ¿por qué tantos sacrificios? ¿Por qué esos miles de sacrificios a lo largo de la historia? Muy bien, creo que es una pregunta válida y dado el hecho de que hemos estado hablando de la importancia de los sacrificios, yo creo que nosotros tenemos que entrar un poquito más en este tema y considerar en primer lugar que hay un aspecto, una dimensión ética de los sacrificios y es por qué un animal inocente que no tiene razón tiene que venir y ser sacrificado, tiene que ser muerto. Eso es chocante. Sí. De hecho, muchas personas tal vez que se aproximan a la palabra de Dios con esa mentalidad, yo diría secular, no espiritual, ellos encuentran todo esto realmente sin sentido. Sí. Y dicen, ¿por qué? Es que esto no tiene sentido. Pero precisamente eso es el efecto que Dios quería causar en su pueblo para que ellos vieran la gravedad del pecado, lo que requería quitar el pecado, requería la muerte de una persona, pero era el pecador. Claro. Pero como el pecador no quiere morir, no. Y entonces tampoco Dios quiere que el pecador muera, aunque se lo merece, entonces se encontró una solución. Alguien inocente que nunca había pecado iba a ser el que iba a morir por ellos. Y entonces eso produce otra reacción que realmente uno dice, pero eso es una injusticia. Precisamente esa es la salvación. Y sabe, hermano Gerson, yo me he encontrado con personas que cuando, bueno, incluso para mí mismo, cuando nos hemos preguntado por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo, por qué sufre, mire, por qué murió un bebé, qué había hecho, etcétera, y nos damos cuenta de esos terribles accidentes. Para mí siempre ha sido bueno saber que en realidad, aunque esas cosas son injustas, muchas cosas que suceden en este mundo nos parecen y probablemente son injustas, pero que lo que sucedió a Jesús es todavía más injusto, sí. Porque realmente la injusticia más grande que el pecado ha causado en el universo es la muerte del Hijo de Dios. Eso es precisamente lo que el apóstol deja en mente, pero me gustaría que vayamos al texto bíblico, vamos al libro de Hebreos, el capítulo 10, y creo que el apóstol lo va a responder. Nosotros creemos, recordando una lección que estudiamos hace muchos meses acerca de Hebreos, creemos que el apóstol Pablo fue el autor, aunque el libro en sí o el texto en sí no lo defina de esa manera. Pero vamos a leer Hebreos capítulo número 10 y los versículos del 1 hasta el 10. Creo que vale la pena escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto. Muy bien, dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de sacrificarse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.
pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, oh cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Bueno, creo que es una lectura interesante. El apóstol no se anda con rodeos. Y él dice, ¿por qué Dios? Contestando esta pregunta que tenemos nosotros. ¿Por qué si los sacrificios de animales no podían expiar, perdonar el pecado, por qué fueron requeridos? Él dice bien claro, teniendo la sombra de los bienes venideros. En otras palabras, esos iban a ser una prefiguración, iban a ser una sombra que iban a apuntar a una realidad más grande, pero que era necesario que se hiciera para que las personas, los seres humanos, pudieran comprender en una dimensión mucho mayor lo que iba a significar el sacrificio de Cristo Jesús. Noten que esto estuvo siendo anunciado desde que el pecado entró en el mundo. Hubo una promesa, va a haber alguien que los va a sustituir, va a haber alguien que va a venir y va a morir por ustedes, va a haber alguien, pero entonces la manera como la persona podía tener fe en algo que no había acontecido era participar de estos sacrificios, y de esa manera no el sacrificio lo salvaba, sino quien iba a ser sacrificado realmente, quien iba a ser el Cordero de Dios, iba a ser Cristo Jesús, porque los sacrificios de animales no podían salvar el pecado, por eso se requería que fueran presentados continuamente. Claro. ¿Por qué Jesús murió una sola vez para siempre? Porque su sacrificio, su muerte, sí, realmente podía expiar, podía perdonar el pecado. Y por eso dice que Él ofreció su sacrificio una sola vez para siempre. Incluso se presenta la santificación como un evento ya en el pasado, sí, un evento ya realizado. Tal vez aquí usa la palabra santificado en el sentido de ser apartado. Gracias a Cristo Jesús, nosotros hemos sido apartados, pero tenemos que reconocer que es el único sacrificio válido para poder expiar el pecado de una sola vez para siempre. Amén. Y esto me lleva a un tema, pastor, porque creo que está aquí, que es importante para nosotros, y es el tema de la justificación por la fe, porque tristemente algunos, quizás por no comprender el tema de los sacrificios, han llegado a la conclusión que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras, algo que ya vimos que no podría ser, pero que luego con la venida de Jesús entonces es por la fe. Pero ¿qué nos dice esto que está explicando el apóstol Pablo sobre el hecho de que siempre la salvación ha sido solo por la fe? Precisamente como comenzamos a estudiar esta semana, jamás la salvación era por las obras, por presentar sacrificio, porque entonces Caín se hubiera salvado. Dios hubiera dicho, bueno, me trajiste esto, pues está bien, te lo doy por válido. No, la salvación no podía ser por las obras, porque Saúl, por ejemplo, el rey Saúl, cuando presentó unos sacrificios, llegó el profeta de parte de Dios y le dijo, mira, ¿de qué sirve presentar esos sacrificios si tú has desobedecido una orden que Dios había dado? Los sacrificios no podían salvar el pecado, porque hemos leído en Isaías y en otros profetas que Dios le dice al pueblo, mire, ya no sacrifiquen más. O sea, la salvación nunca fue por obras. Precisamente el sistema de sacrificios quería darles a entender que la salvación era por sustitución de el ser humano en ese momento por el animal que representaba al final al Cordero verdadero, que era Cristo Jesús. De hecho, esa es la gran diferencia entre el pecado y la salvación. En el pecado hay sustitución, pero es sustitución del hombre en el lugar que le corresponde a Dios. Sí. Más bien, la salvación por las obras es creer
presentar lo que yo hago como válido delante de Dios. Y sabe que eso puede entrar incluso en nuestra iglesia, porque muchas personas piensan, no, yo voy a rendir una vida perfecta, sin pecado, obediente, y eso es lo que me va a recomendar ante Dios, y eso es lo que agrada a Dios. Es muy peligroso ese concepto, el hombre en sustitución de Dios. Sin embargo, la salvación es al contrario, es Dios sustituyendo al hombre, sustituyendo su culpa, su vergüenza, su pecado, su condenación. Dios toma eso sobre sí mismo, lo coloca sobre sí, y entonces Dios muere a fin de poder dar oportunidad a los seres humanos para que podamos vivir. La salvación siempre ha sido y será un regalo inmerecido de la gracia de Dios para el ser humano. Multiplicar sacrificios no hace a una persona más aceptable delante de Dios que lo que Caín hizo al presentar una ofrenda de frutos de la tierra. Pero será, pastor, para terminar nuestra reflexión de hoy, que a la base de ese intento siempre muy humano de querer ofrecer nuestros sacrificios, de querer complementar la salvación que Dios ha obrado, está el hecho de que no comprendemos realmente cuán terrible es el pecado que requirió la muerte del único santo y perfecto que hay en el universo para poder redimirnos. Es precisamente, esa es una de las razones. No hemos entendido cuán ofensivo es el pecado a la vista de un Dios santo, y tal vez no hemos entendido cuán grande es el abismo que nos separa de Dios, porque Dios dice, vuestros pecados han hecho separación entre mí y ustedes. Es un abismo tan grande, tan insondable, que nada podía unirlo, absolutamente nada. Si Dios hubiera tenido otra manera que el ser humano pudiera ser salvado de su pecado, creo que Dios lo hubiera provisto. Claro. Pero no se encontró nada, absolutamente nada, sino la muerte del propio Hijo de Dios. En otras palabras, Dios mismo tenía que asumir en su cuerpo, en su vida, cuando Dios se hizo carne. Y entonces ahí es donde, bueno, estábamos leyendo Hebreos, que dice, me preparaste cuerpo, porque Dios tenía que venir y asumir la forma humana, ser un ser humano total, para que pudiera ser sacrificado. ¿Sabe que realmente lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, y creo que esto, bueno, al hacer esta reflexión final nos da la oportunidad para decir, es convencernos, no hay nada que pueda ser hecho para salvar al ser humano, solo el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Todos los demás intentos serán inútiles, como lo fueron todos esos sacrificios que hizo el pueblo de Israel, que aunque Dios mismo se los pidió, pero era solo una sombra, no era la realidad, no era la realidad. Es como la luz proyecta, por ejemplo, la sombra de uno, y uno puede ver una silueta y decir, esa sombra es de fulano de tal, porque según su contorno de rostro, etcétera, pero no es la persona. Usted no puede venir y decir, por ejemplo, una dama, no puede, bueno, se proyecta la sombra de un caballero, y ella dice, me voy a casar con la sombra. Usted no puede casarse con la sombra, porque simplemente es eso, es una sombra. Sí, le da una vislumbre de quién está siendo proyectado. Ahora es lo mismo con los sacrificios. Creo que Pablo quería decir a esta altura, noten, Hebreos capítulo 10, después de hablar de todo el sistema que Dios instituyó en el pueblo de Israel, Pablo quiere decirle, miren, no hay otro Salvador, no hay otro medio, no hay otra manera que podamos ser salvos, solamente es a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, aún si en Getsemaní, que sudó gotas de sangre, aún allí, si Él se hubiera secado esas gotas de sangre, que ya era bastante haber llegado hasta ese punto, y si hubiera ido para el cielo, estamos perdidos. Sí. Tenía que morir. Y esto nos da a nosotros un mensaje hoy que ni la ciencia, ni la religión, ni la moralidad, absolutamente nada nos puede salvar
de nuestra condenación pecaminosa, solamente el sacrificio de Cristo Jesús, que fue realizado una sola vez para siempre. Creo que eso debemos tenerlo tan claro y nuestros corazones deben volcarse en gratitud hacia Dios, quien nos ha salvado a través de Jesucristo. Amén. Y por eso queremos pedirle, pastor, que ore por nosotros, porque necesitamos rendirle nuestro corazón a Jesús y a aceptar esta gran salvación para vivir como Él quiere que vivamos, claro está, pero para vivir como Él quiere que vivamos, tomados de su mano, vivir en Él, que es el secreto de nuestra victoria. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos das la victoria a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque todo lo que se necesita hacer para que podamos ser rescatados ya ha sido hecho en la vida y en la muerte y en la resurrección de tu Hijo amado Cristo Jesús. Ayúdanos a aceptar por fe, con gratitud y con amor esas enseñanzas y que pueda producir en nosotros una respuesta de gratitud y podamos aceptar este don de la salvación y podamos vivir una vida nueva, ya no para ganar nuestra salvación, sino para demostrar que hemos sido salvados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.